tal vez pues quisieran estar aquí presentes, pero no pueden. Por eso se pensó hacerlo luego en una forma rápida. Pensamos que era bueno hacerlo online. Así que esto sería, y hoy el tema sería la parte de la oración. Iremos conociendo un poco este pensamiento de lo que es Fernando Rielo. Todos sabéis que falleció ya, ¿no? Pero el hecho concreto es que conozcamos a nivel de lo que es la parroquia y a nivel de esto, como decíamos muchas veces, que Fernando Rielo está en un proceso de beatificación, o sea que no es una cosa, es algo importante a nivel ya universal, o sea que no es una cosa, digamos, local, ¿no? Así que daros la bienvenida y no sé si ahora nuestra hermana Formante quisiera con unas palabras también dirigir. Y bienvenida, hermana Paulina, para que nos deleites hoy con este tema tan bonito que es la oración. Muchísimas gracias por esta ocasión, esta oportunidad de darle, de poder decir mis palabras. Yo me uno totalmente a lo que he dicho. A dedicarnos, no se escucha. Que verdaderamente es como una oportunidad extraordinaria que tenemos. El tiempo que entre la pandemia y todo eso, pues no hemos podido tener esta estancia, ¿no? Que yo veo providencial, que se puede hacer ahora en este centenario, y lo hacemos pues con mucha emoción, y como yo le decía a Paulina en el viaje, pues sabemos que el Espíritu Santo actúa y en cada uno de nosotros nos va a iluminar, nos va a dejar ese aspecto que necesitamos para nuestra vida, ¿no? Eso es lo más importante. Hay tanto que decir de cada uno de los temas que siempre nos van a quedar cortos. O sea, yo ya lo aviso. Pero lo importante es que escuchemos a la voz del Espíritu. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera comenzar este tema agradeciendo a las personas divinas la posibilidad que me da de dar testimonio de lo que más amo, y a los superiores por la confianza depositada en mí para comenzar este ciclo de conferencias sobre el carisma idente otorgado a nuestro padre fundador, Fernando Rielo, en el marco del centenario de su nacimiento. Quisiera comenzar dando una pequeña explicación, algunos ya lo conocen, de Fernando Rielo. Un hombre, estos son mis palabras, pero bueno, un hombre de Dios, que desde muy niño, diríamos, incluso desde su concepción, si se pudiera decir eso, tuvo y mantuvo conciencia de su filiación divina. Es decir, de saberse hijo amadísimo de Dios Padre, lo cual le llevaría a anunciar este amor de parte a parte y a realizar los más grandes sacrificios en orden a la renuncia de su vida y de su fama, por cumplir lo que las personas divinas le infundían en su corazón. Fue un gran humanista, poeta, filósofo, fundador de una escuela de pensamiento metafísico, antropológico y apologético, para la defensa de la fe revelada por Cristo y del magisterio de la Iglesia. Asimismo, fundador, como ya saben, de nuestro instituto religioso y también de otras fundaciones humanitarias y culturales. En este ciclo de charlas no podremos abordar la extensa gama de su pensamiento, porque hay una escuela de pensamiento detrás.
Comenzaremos por lo que llamamos los pilares de la vida espiritual cristiana. Estos pilares son los 3 primeros temas: oración, Eucaristía, Evangelio. Luego iremos al centro del carisma idente. Si alguien pregunta qué es el carisma idente, es la filiación divina, el 4º tema. Es lo más central de nuestro carisma. Comenzaremos con el ejemplo que Fernando Rielo siempre quiso para toda familia humana, especialmente para los misioneros. El ejemplo de la Sagrada Familia, una transforma, yo decía así, transforma en músculo, en beso santo, la terquedad homicida de la tierra. Y en estos pilares de la Sagrada Familia ya sabemos que los que forjaron a Jesús desde niño, desde bebé, San José y la Virgen María. A lo largo de este ciclo de charla vamos a estar conociendo distintas pinceladas. Yo quisiera comenzar esta charla precisamente con un poema, para que puedan degustar la sensibilidad poética de Fernando Rielo y su profunda intimidad con las personas divinas. Hijo, soy para ti Dios, Padre, amigo, e hijo si me lo pides. Soy tu amado y tu amante. ¿Tú me lo dices? Si me sientes padre, todo es tuyo, mi reino, mi trono y yo mismo. ¿Qué más quieres? Esto es del poemario Llanto Azul, se llama Hijo, y sigue, pero espera un poquito. El siguiente, bueno, ahora voy a explicar un poco la estructura, pero creo que es importantísimo para adentrarnos en este pensamiento y a modo de introducción en la vida también de oración, ampliamente tratada ya por multitud de santos y de carismas que embellecen la Iglesia. Quisiera dar una pequeña pincelada de lo que llamamos la concepción genética de la antropología. Y es porque así vamos a conocer la forma que tiene Fernando Rielo de estructurar a la persona humana, de explicarnos lo que es una persona humana. Para luego, entendiendo su forma de concebir la persona humana, dar paso a la oración como diálogo de amor. ¿Ya? En eso me voy a centrar, un diálogo íntimo de amor. Luego daremos unas pinceladas de algunas formas concretas de orar y el efecto que la oración produce en nosotros mismos y en los demás. ¿Ya? Para Fernando Rielo, la persona humana es una unidad integral entre el cuerpo, el alma o la psique y el espíritu. Una unidad inseparable, pero la vamos a separar solamente para comprender. El cuerpo viene a ser la parte basal, ya la parte más básica de la persona. Está compuesto por órganos, por aparatos, por sistemas, por pulsiones, por instintos, sentidos, estímulos. ¿Ya? Creo que todos conocemos, si sentimos un olorcito a papa frita. Tenemos estímulos, tenemos instintos de supervivencia, ¿cierto? Sabemos que hay una parte muy inconsciente en nosotros que funciona de manera perfecta. Bueno, una no tan perfecta, pero funciona como una máquina maravillosa, maravillosa. El alma, o psique, contempla la complejidad de la mente, con sus sentimientos, las emociones, las pasiones. En esta parte del ser humano radica lo que llamamos las facultades. ¿Ya? Los seres humanos tienen facultades, ¿ya? Facultad intelectiva, que se le da mucha importancia a la persona humana, debe ser inteligente. Ahí radica a ese nivel la facultad intelectiva, la facultad volitiva, la del querer, ¿ya? Y la facultad unitiva, de unirme, radica ahí. Pero lo que vamos a hablar más principalmente es del espíritu,
que es la tercera parte y más principal del ser humano, y es donde vamos a hacer una pequeña distinción, una detención, ¿ya? Porque Fernando Rilo lo estructura de dos maneras. Me voy a poner dos partes principales, no voy a detener en la segunda porque si no lo estaríamos explicando muchísimo tiempo, hay libros completos que lo explican. La estructura formal del ser humano, ya como está estructurado, él lo define como una potencia de unión perceptiva y comunicativa. El ser humano puede unirse, tiene una potencia de unión, tiene esa capacidad de unirse. Asimismo, lo que está dentro de unir, lo que decíamos, el cuerpo, el alma y el espíritu, pero también hacia afuera. Ya se puede unir con otros, se puede unir con Dios. Tiene esa potencia, esa capacidad. Y es perceptiva a nivel espiritual porque nosotros percibimos más allá, percibimos no solamente con la razón, percibimos espiritualmente, percibimos, intuir nada más, como tenemos, podemos dar cuenta, intuimos una realidad que va más allá, ¿ya? Y es comunicativa, porque si bien mis perritos cuando llegan, pues se puede comunicar y nos mueve la bolita, y todos los seres vivos de alguna manera se comunican. Una plantita nos dice, necesito agua, necesito sol, necesito triste. Nosotros, nuestra comunicación es verbal, de una manera, una comunicación íntima, no solamente verbal, sino que lógica en nosotros, todo en nosotros comunica. Uno, la forma de estar sentado, la actitud, la mirada, en nosotros comunica íntimamente una realidad que vivimos. ¿Ya? No voy a detener tanto en la estructura formal porque podría empezar a explicar muchos operadores y estructuras que fomentan, que están en esa y que radican y que nos dan una serie de capacidades, ¿ya? Pero no me puedo detener acá porque vamos en otra dirección. Pero sí la estructura trascendental del ser humano. La estructura trascendental del ser humano, él le llama gene ontológico. La gene es una palabra que normalmente se utiliza, o más conocido como el gene biológico, ¿ya? Él hace una asociación con el gene biológico, porque el gene biológico es lo más importante que recibimos de nuestro papá y de nuestra mamá y que nos hace un ser distinto, ¿ya? Él utiliza esta palabra para demostrar lo que viene a ser dado a imagen y lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Ya es aquello que nos hace ser hijos de Dios. Entonces, él define el género, ¿ya? Como conciencia potestativa o potestad conciencial. Nosotros tenemos una conciencia, pero que es potente, ¿ya? Es potestativa, o sea, nosotros tenemos la capacidad de decidir quiénes queremos ser. Es una potestad que tiene no en efecto, ¿ya? Y es conciencial, o sea, que intuimos no solamente el bien o el mal, distinguimos una verdad superior, somos más allá de distinguir el bien y el mal. Debemos distinguir lo que es lo santo. El ser humano puede hacer eso, ¿ya? Y lo último, solamente para pincelar este género ontológico o mítico, él llama y lo define como la forma de ser, el estado de ser, el acto de ser y la razón de ser en que queda nuestro espíritu por la divina presencia constitutiva del absoluto en él. ¿Qué quiere decir él? En esta escuela de pensamiento que funda nuestro padre fundador, él explica, bueno, ciencias principales, porque está aplicando la metafísica al absoluto. Y ese absoluto tiene unas relaciones dentro de sí, adintra y adextra. Y en sus manifestaciones adextras, que están en todos los órdenes de la creación, en esas distintas formas de presencia, pero en el ser humano es la más importante porque dice que es una presencia íntima, constitutiva. Esa presencia la tenemos, aunque no nos reconozcamos hijos de Dios, porque no hay un nivel, yo soy un animal, aquí no hay nada, y pensemos algunos que son un animal, bueno, algunos se consideran animales, pero
es por esa presencia, ¿ya? Y por eso somos sagrados, ¿ya? San Pablo lleva a decir por esa situación, ya porque San Pablo en el Evangelio habla de estas mismas categorías, y usa la forma paulina, nuestro fundador, para explicarlo, lo desarrolla, por supuesto, pero usa de cuerpo, psique o alma y espíritu, ya que lo habla San Pablo. Y San Pablo nos lleva a decir, dioses sois, ya dioses con minúscula, por supuesto. Y les expliqué, es para que entendamos que el ser humano puede comunicarse íntimamente con Dios. Tiene la capacidad de hacerlo. Tiene la potestad para no hacerlo, en el ejercicio de su libertad, pero tiene la posibilidad de hacerlo, ya de tener un diálogo íntimo, un diálogo de amor, ¿ya? Además, el ser humano tiene una tremenda responsabilidad, porque además de todo este patrimonio genético que recibimos, ya por gracia, por amor, ya de nuestro Creador, en ese patrimonio, la responsabilidad que tenemos es que nosotros podemos decidir si lo usamos o no. Y esa posibilidad nos hace comportarnos o como un animalito, ya que hay gente que dice, más inhumana, peor que un animal, porque hasta un animal es capaz de defender la vida de su primo, y nos comportamos a veces peor que un animal, y esa potestad nos hace comportarnos como un ángel, con mucho sacrificio, pero podemos hacer. Ya está en nosotros el quién queremos ser, independiente de los duros condicionamientos que tiene la vida, los sentidos, mi carácter, etc. ¿Ya? Y también nosotros podemos decidir qué nos gobierna. Si nuestro cuerpo, con su instinto, con sus estímulos, con mi pasión que venga, o con mi, no sé, emociones de un momento, hablando ya, recuerden, de la psicología, que hay gente que, de verdad, que la psicología es muy fuerte, ¿no? Nuestro temperamento, el carácter, la forma de ser. Si eso nos gobierna, si nos gobierna lo que debiera gobernarnos, que es lo que nos define superiormente, que debe asumir, ¿ya? El espíritu debe asumir nuestra mente y debe asumir, por supuesto, nuestro cuerpo. ¿Ya? Esto para decir que uno no tiene un orden, ¿ya?, de su persona humana. El ser humano vague, y eso nos pasa y somos conscientes de eso. Yo creo que tenemos experiencia de que hay seres humanos que vagan y deambulan en búsqueda de sentido. Esto se escribe constantemente en los libros, la búsqueda de sentido, la búsqueda de significado. Desde que el ser empieza, antes de que parte los primeros precedentes del ser humano en la Tierra, ya está buscando explicación a la vida, explicación al dolor, explicación a la muerte, lo que hay más allá, explicación al trabajo, ya, de su propia existencia. Algo clama en el ser humano desde toda la eternidad, porque de alguna u otra manera el hombre sabe que ha sido creado para algo. Sabemos. Y al no encontrar una respuesta, vienen muchos mecanismos de defensa a nivel de la psique que intentan acallar esta voz interior, centrándonos en una vida llena de activismo. Es fácil llenarnos de cosas para no pensar, y eso es la pandemia. Yo creo que todos hicieron clic en eso, ya, porque una vida muy ajetreada, buscamos y nos conformamos muchas veces para acallar esta voz interior, verdades a la deriva. Y que son verdades que dan un sentido, pero muchas veces pasajeros. A mí me acuerdo una vez que me dio mucho conversar con una persona y me decía, tenía búsquedas también existenciales, y me decía, Paulina, yo sé que cuando termine de ver una serie que me gusta mucho, yo sé que termino esa serie y me voy a sentir pésimo, porque voy a volver a sentir este vacío. Imagínense una serie. Puede pasar, ¿ya? Dan un sentido pasajero, pero sin ser una verdad absoluta, una verdad que me compromete, con la que nos invita a vivir Jesús
en el Evangelio y que tiene la coherencia de vivir hasta la muerte. ¿Ya? Jesús tiene esa coherencia. Y por eso la gente que no cree en Él como Dios y lo ve como un filósofo, lo respeta. Porque fue un filósofo, si fuera así, si yo creyera solamente que fue un filósofo, porque hombre histórico sí lo fue coherente hasta la muerte, con muerte de cruz. ¿Ya? Nos muestra la coherencia de vivir en esta obediencia a la voluntad del Padre y nos muestra de este modo un camino para alcanzar nuestro propio destino. Espero no haberlo mareado mucho, porque después de este barrido por el pensamiento antropológico de Fernando Rielo, resume, y lo resume así, la definición de la persona humana como alguien con conciencia de alguien, que se pasa la vida buscando esos alguien con los que ser alguien con alguien. Sin embargo, la misma vida nos enseña que no nos podemos apoyar en los demás seres humanos que están en la misma circunstancia, sino en Dios, que ha escrito en nuestra conciencia que Él mismo es ese alguien con mayúscula. O sea, Dios lo escribe, de alguna manera lo intuimos, lo sabemos, ¿ya? Tenemos conciencia de que hay un más, de que estamos llamados a un más, ¿ya? La gente sincera de corazón se da cuenta. Y por eso la gente sencilla muchas veces alcanza esa sabiduría. Yo soy una persona que tengo orígenes de campo, de gente humilde, y tenían esa sabiduría, esa conciencia de Dios, ese respeto por lo divino. Y el curador, citando esta misma conferencia que él dio sobre amantes de Dios, que lo dio en Madrid en el año 81, él dice lo siguiente: ¿cuán grande es este Dios cuando adquiere verdadero peso específico en el corazón humano? Cuando entre ambos se establece un puente, diálogo de amor. Cuando ambos se unen en esa conciencia unitiva por la que pasan todos los llantos, toda la sangre, todos los sueños, esperanzas y anhelos del hombre. En definitiva, todas las fuerzas vitales del hombre, en marcha purísima hacia su fin. Hay pues dos en el universo perfectamente válidos: el mundo del espíritu, que es el mundo de la vida, y el mundo de la materia, que es extraordinariamente sugerente. Si nos situamos en el campo del espíritu, en el polo místico de nuestro ser, nos encontramos con un conjunto de valores espirituales vitalísimos que constituyen la conciencia de lo divino, la misma luz divina. Que si toca el alma, la hiere, y herida queda para siempre. Esta es la herida de amor a la que se refieren San Juan de la Cruz y Santa Teresa de la Cruz y cuantos místicos han pasado por este mundo. ¿Ya? Si no han tenido el gozo de conocer a estos poetas místicos junto con Fernando Rielo, les traje unos pequeños versos de los poemas que a mí al menos más me gustan, de San Juan de la Cruz, del Cántico Espiritual, que habla de esta herida de amor. Ya bueno, todo el poema, porque es largo el cántico, pero traje una partecita. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido, y yo salí tras ti clamando, y eras ido. Eso es del Cántico Espiritual.
y de Santa Teresa de Ávila. Bueno, muchos santos han tratado esta herida de amor, pero traje algunos, de su poemario Cuán triste es, Dios mío. O sea, del poema Cuán triste es, Dios mío. Ya que venía una persona. Y dice así: cuán triste es, Dios mío, la vida sin ti. Ansiosa de verte, deseo morir. Y así empieza ella a citar muchas formas de la vida sin Dios, ¿no? Del dolor de la vida sin Dios. Fernando Rielo nos enseña a vivir lo que llama. Nos enseña a vivir lo que se llama un estado de oración, ¿ya? Un estado de oración. El estado de oración es un estado de amor personal a Dios, desde donde se derivan todos los actos de oración, ¿ya? Y ahora les voy a mencionar algunos, que es lo que muchas veces se estudia, se trata en talleres de oración, porque hay muchísimas formas. Si leen también a Santa Teresa de Ávila, tiene la morada del castillo interior, porque se ha tratado muchísimo, ¿ya? Oración vocal, mental, afectiva, de simplicidad, de recogimiento, de quietud, de unión, etc. ¿Ya? Pero él habla de un estado de oración desde donde se derivan todos los actos de oración. Y las que quisiera, de las que mencioné, referirme, son las tres últimas, ya que principalmente el fundador, Fernando Rielo, nos enseña o nos exhorta a nosotros a vivir, por tanto son las que más manejamos, ¿ya? Este estado de oración con recogimiento en la mente, quietud en la voluntad, ¿ya? Y unión en lo que mencionamos brevemente, que se llama la facultad unitiva, la facultad de unir, ¿ya? Son herramientas que nos ayudan a todas las personas para tener esta intimidad con las personas divinas. Y por eso la voy a mencionar brevemente. El recogimiento en la mente, ¿cómo se consigue? Y las claves, acá están ya las claves, que tenemos poco tiempo. Se consigue haciendo silencio, o sea, dominando la mente, ¿ya? Haciendo silencio a los pensamientos inútiles, porque muchas veces la mente es ruido, ¿ya? Pensamientos inútiles, sobrevenidos, puede ser obsesivo, porque yo soy una persona que le doy. Obsesivos incluso pueden ser inmorales, ¿ya? Silencio en la mente. Quietud en la voluntad, con el dominio de nuestros defectos. Aquietando ansiedades. Ya, que soy nerviosa, que soy... tengo preocupaciones, me puja mucho mis pasiones, soy una persona irascible, soy una persona temperamental y estoy inquieta si las cosas no se cumplen como yo quiero. Tengo que dominar eso. Y eso, ese esfuerzo heroico se llama dominando mi voluntad, aquietándola. No quiere decir que no patalee, ya, pero tengo que dominar. Por último, en la facultad unitiva, que es la más importante, es aplicando en mi vida las lecciones que recibo de Dios, ¿ya? Si yo nunca hago silencio en la mente para escuchar lo que Dios quiere de mí, no voy a poder aplicar una lección en mi vida. Si hago el esfuerzo, ¿ya?, de escuchar a Dios, y nosotros especialmente en el segundo tema, la manera concreta a través de la lectura del Evangelio, ahí puedo ver lo que Él me invita a vivir, ¿ya? Por tanto, es a qué me uno, a lo que yo quiero, a lo que yo me invento,
o a lo que Dios me invita a vivir, ya con las lecciones que me da a partir de la lectura asidua, frecuente del Evangelio. Nadie me va a decir la voluntad, que ganas de que me llegue un WhatsApp, un celular, mire, mijita, lo que Dios quiere de usted. Una vez yo era jovencita y estaba rezando después de misa, yo creo que claramente tenía vocación, pero cuesta darse cuenta. Y yo estaba rezando, tenía como 16, 17 años, y había terminado la misa y estaba de rodillas, y viene una abuelita y me dice, no lo piense tanto, ya está se monjita, me dice. Pasaron años, y en la universidad, cuando estaba casi terminando, me hice monjita, porque conocí a las misioneras y me hice religiosa. Y saben que con los años me doy cuenta, y me acordé de esta mujer, y me doy cuenta de que de muchas maneras él me lo decía, de muchas maneras. Y claro, pero cuesta. Bueno, vamos a ir terminando con ya la guinda final, que ya es directo al pensamiento de Fernando Ríos. Todo esto que hemos hablado lo podemos llamar diálogo con Dios, para lo cual tengo que ponerme en condiciones de escuchar. No solamente de decir o de hablar, o desahogar todo cuanto aquello Dios ya conoce, que a veces me voy, hablo y me quedo súper contenta porque me desahogué. El diálogo es la manera en que se refleja la forma de relación con Dios en la Biblia. En el Génesis, donde Yahvé dialoga con Adán y Eva, o en Lucas, que nos muestra cómo María guardaba las cosas en su corazón, en su diálogo íntimo de amor. Porque cuando hay diálogo, hay conocimiento. Y Dios es logos, Dios es verbo. Ya la palabra se hizo carne, el verbo se encarnó. Dios es comunicación, ya se relaciona, se comunica. Y en este contexto quisiera referirme a un retiro espiritual impartido por nuestro padre fundador en Tenerife, el 30 de julio del año 61, sobre oración y apostolado. De aquí culmina lo que les decía de lo que provoca en mí y lo que provoca en el otro. Que nos habla de cómo por medio de la oración descubrimos la voluntad de Dios, haciendo que brote en las almas, en las demás almas, la configuración trinitaria. Ya esta charla es preciosísima, pero tengo que irme a la conclusión de él, porque habla de cómo la oración es un camino cuesta arriba, de las dificultades que se van presentando, etc. Pero él concluye así: las almas grandes son las que saben prescindir de todo, ya que no tienen necesidad de nada que no sea un Cristo desnudo que solo puede mostrarse en el silencio absoluto de las cosas de este mundo, de las que el alma orante se va alejando por la ruta que aboca en un Dios que se entrega bajo la única condición de no volver nunca la vista atrás. El alma que ha alcanzado el estado orante puede compararse al océano, que aunque su superficie pueda haber grandes tempestades y grandes calmas, en lo profundo siempre existe una tranquilidad absoluta. Así, el alma puede padecer toda clase de purificaciones, pruebas y ataques, pero esto no le impide mantenerse serena y en absoluta quietud, dirigiendo la actividad apostólica o ingente que nos toque vivir y manteniendo el estado orante siempre. Finalmente, no hay que olvidar que para llevar una vida de profunda oración se requiere un inmenso amor. La más pequeña dosis de egoísmo aparta la oración, o al menos la perturba gravemente.
La oración perfecta requiere el amor perfecto. Y por eso se ora siempre en la misma medida en que se ama. Y ahora sí que para concluir, concluyo con las palabras de Cristo. Ustedes saben que Cristo ora, en el Evangelio nos enseña a orar. Y me voy a ir a su oración sacerdotal, que es la que realiza justo antes de su pasión. Tomé algunos como saltadito, ya de Juan 17, tomé del 9, del 10 y del 25. Pero está en Juan 17. Y aquí ya está en el resumen de todo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has confiado, pues son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En ellos se revela mi gloria. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hemos terminado, yo también suplicando que me enseñe a amar para que me enseñe también a amar cada día. Muchas gracias. Gracias, Padre. Como una conferencia y no un retiro. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna impresión, lo puede hacer libremente. Qué difícil es tener la mente quieta. La loca de la casa me llama Teresa de Ávila, que se nos va para allá, pues. La fantasía, la imaginación, Las preocupaciones. preocupación. Por eso es un acto heroico, porque no quiere decir que no vamos a tener preocupación en este mundo. Probable que la tengamos siempre, sobre todo cuando tú tienes hijos. Sí. Cuando uno ama, se hace muy vulnerable. Entonces, por eso la confianza, la unión, hay cosas que cuando uno vive una vida de oración y se da cuenta y detecta, esto me preocupa, y lo resuelvo con él, digo, bueno, esto puedo hacer, esto podemos hacer, esto no, esto tal, y llega un momento en que ya hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, enviar al hijo al colegio y le vaya a pasar algo mal. Hay cosas que ya no dependen de mí. Eso ya lo tengo que entregar. Se lo entrego a él. Se lo entrego a él. Una vez que lo resuelvo, que me doy cuenta, que lo detecto, que me ayudo, que le digo, ayúdame a resolver esta preocupación, este problema. Pero cuando uno no ofrenda, cuando uno no saca, cuando no vive con él, se queda siempre preocupada, nerviosa, se apega a los problemas. Y ya después puede haberse resuelto el problema, pero estoy tan acostumbrada a vivir preocupada que a veces como pasa en las familias, que falta plata. Y a veces estamos tan preocupados de que falta plata, y no llegamos a final de mes acá y siempre son las preocupaciones, las discusiones, que la plata, y al final la mejor parte que era estar juntos y amarnos como familia y disfrutar el pan con mantequilla que tenemos, se pasa. La vida porque siempre fueron preocupaciones, o cuando íbamos de vacaciones, éramos niños, íbamos de vacaciones, subíamos al auto y los papás,
Y lo más importante era que íbamos a ir de vacaciones, no que salíamos una hora después de lo que estaba planificado, que tal. Lo más importante era eso, y después se pasa la vida y no nos damos cuenta que eso era vivir. Y llegamos y abrimos los ojos, y son 40, son 50, y son 80 años, y vivimos toda la vida preocupados. Por eso la tengo que interceptar, y por eso tengo que dejar que venga el amor de Dios a mi vida, que produce también paz. Por eso nos gusta la vida de los santos, conocer a un santo, porque son personas que provocan paz, provocan ambientes de paz. Eso es maravilloso, poder hacer eso, forjar eso en una familia. En una familia alguien puede hacer mucho daño, un motivo de constante división, o puede hacer mucho bien, un puente que está constantemente uniendo. Una persona en un ambiente, en un lugar de trabajo, puede hacer mucho bien o mucho mal. Una pregunta. Hay, por resumen, una pregunta. Fernanda. Una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Sí, estamos hablando de silenciar la mente. Y ¿en qué momento, por ejemplo, en la oración, descubrimos la voluntad de Dios? Teniendo en cuenta todos estos pensamientos inútiles, obsesivos, sea lo que sea. ¿En qué momento? Una pregunta. Pues te voy a contar una experiencia porque yo creo que eso es lo más difícil. La parte que cada persona humana tiene que resolver, lo que Dios quiere de mí, para qué he nacido, ¿no? Una vez yo tenía tanta desesperación en los primeros seminarios que yo, porque nosotros tenemos un voto que nos comprometemos a estudiar toda la vida, y yo estudié una carrera científica, entonces el pensamiento humanista no lo tenía tan formado. Esa la parte científica ayuda, pero la parte humanista estaba media débil. Entonces yo me desesperaba cuando estudiaba el pensamiento del fundador, y un día pregunté en un seminario, pero ¿cómo descubro la voluntad de Dios? Y yo creo que tenía tan hasta acá la superior que me dice: Dios quiere que tú seas santa. Y ya está. Ahora, por supuesto, la pregunta es, bueno, ¿de qué manera concreta soy santa? Pero bueno, el camino es así, ¿no? Hay que partir con la disposición del corazón, la disponibilidad del corazón del habla, Señor, que tus siervos escuchan. Si yo no quiero escuchar y estoy, háblame. Y si uno lo pregunta, Él es tan generoso que te lo dice. Creemos en un Padre misericordioso, no juega con las personas. No nos coloca una inquietud en el corazón que jamás vamos a poder resolver. Otra cosa es que nosotros no seamos fieles o no queramos escuchar. Pero Él habla. Tú lo sabes. Gracias, Paulina. Pueden hacer las preguntas, luego no que sean después. ¿Puedes entregar bibliografía como para poder leer más sobre el pensamiento de Fernando? Sí, siempre andamos promovemos porque hay muchos poemarios, hay libros con distintos grados de dificultad.
porque también hay que reconocer que el pensamiento es bastante... hay cosas que uno no puede partir directo al pensamiento ya más duro. Pero hay ciclos de conferencia publicados, y justo hoy día no... Pero te puedo mandar una foto de todos los libros que están disponibles, y esta charla yo creo que también se puede compartir, porque tampoco hay tan cosas, son del fundador, son poemas, y son poemas, la verdad que preciosos, ¿no? O sea, si tomar el cántico espiritual, que está, todo esto ya en PDF, lo puedes encontrar en Google, es precioso. Los libros están en Amazon. Los libros también, El corazón del Padre se vende en Amazon. El corazón del Padre está el centro de la filiación divina, ¿no? del pensamiento, pero también habla mucho de la antropología. Ya concepción genética de la antropología habla más de las manifestaciones, del absoluto adextra con la creación, de los órdenes de la creación. Habla mucho, muchísimo de la persona humana, y habla detalle por detalle por detalle de todos los mecanismos de defensa que nos vamos construyendo. Hay otro que habla en mis meditaciones desde el modelo genético, es un libro que hay una serie de conferencias que está la clave del carisma, de su pensamiento. En una de esas conferencias está filosofía psicoética, y es profundísima, pero la clave de eso habla mucho de la neurosis. Dice, ¿qué es lo que provoca en nosotros las enfermedades que nos hacen tener tantos problemas, porque somos a veces muy neuróticos, ¿no? Las empieza a desarrollar todas y llega al centro del fundador, muy distinto a otros modelos de pensamiento que dicen que la clave está en la libido, etc. Fernando Rilo dice que en su pensamiento dice que todo lo que provoca las neurosis del ser humano es el miedo, y lo desarrolla muy bien. ¿Y por qué cuando habla con lo que contrapone o sea, y por qué habla, y siempre lo está uniendo al Evangelio? Porque dice que la palabra de Cristo es una palabra que ejerce lo que Él dice, y cuando Él habla, que muchas veces nos repite, es una de las palabras más repetidas al saludar, no tengan miedo, provoca lo que Él está diciendo. O sea, yo lo tengo que creer porque su palabra me sana. O sea, eso, o sea, no es que yo no tenga neurosis, no es que yo no tenga complejos, pero tengo que confiar en Él que me sana. O sea, si yo vivo con esa libertad, o sea, puedo desarrollar verdaderamente las potencialidades. Y yo de verdad que tengo experiencia de eso, porque sé los límites que uno se coloca, o que el mundo te coloca, o que las caretas para protegerte, y lo veo. Y eso nos sana de verdad y nos ayuda a ayudar a otros, que es preciosísimo, ¿no? Que lo que hablaba, que tampoco lo pude desarrollar tanto, pero que la oración provoca eso en otro, que el otro también se configure en eso. Entonces ahí podemos, y a veces de vez en cuando traemos libros, y también tenemos una pequeña biblioteca que vamos promoviendo, que es solamente para promover, si están a precio de costo en los libros. Para poder imprimir más libros. Porque los trisagios son para las misiones, los libros solamente para promover el pensamiento. Bueno, perdona, hay una página que estoy mostrando, que es de la Fundación Fernando Rielo, ¿Ya? ha aglutinado todo lo referente a su pensamiento. Ahí también está la promoción de los congresos que hacemos, y ahora este año está el Congreso del Centenario, que es un congreso online que se hace internacional. Y aquí hay una parte que es la tienda, en donde uno puede comprar los libros, y hay algunos libros que están ya en Amazon. Otros los puede mirar aquí y nos los pueden encargar. Nosotros te los podemos traer. Y pues bueno, ahí están los libros de poesía, pensamiento, vamos, hay actas, y los libros que decía Paulina sobre antropología también están aquí disponibles para poder comprar. Disculpa, ¿puedo mandar ese link al podcast? Sí, en la página es rielo.com. Rielo.com.
Y la otra página que tenemos es identes.org. Idente.org. Bien, pues yo creo que hemos dado un aplauso, ¿no? Porque ha sido Bueno, pues una vez que hemos iniciado este ciclo de conferencias, taller, hemos querido pues congregarnos, como siempre, ¿no? En torno a que decía una cosa que es cierto, ¿no? El tema de la palabra. La palabra tiene una fuerza tremenda. Ya lo vemos ahí en el caso del centurión, ¿no? Que dice así, ¿no? Una palabra tuya bastará para que se sabe. Y lo ha expresado muy bien. Agradecemos por todo el pensamiento, que es muy difícil, pero lo ha dejado muy, muy claro. Entonces, vamos a seguir la próxima semana el siguiente tema, que va a ser la Eucaristía. Ya se nos decía que esto lo hemos hablado muchas veces en nuestras días y en nuestros encuentros, que es fundamental en nuestra vida espiritual. Yo creo que eso y el Papa lo ha reconocido, lo ha ido hablando también, y eso todo lo estamos haciendo, que es pues, la oración, lo que es el Evangelio y lo que es la Eucaristía, la palabra. Entonces, pues nada más. Si no hay otra pregunta más, podemos pasar de la misa a la mesa y entonces poder compartir, que es una de las cosas también que queremos en estos talleres o de esta conferencia, que no sea simplemente un tema que es, aunque sea intelectual, es espiritual, porque el pensamiento, la idea es espiritual. Nos damos cuenta, es espiritual. Lo cual nos convierte ahora en este diálogo ahí para que podamos convertir esto, conversar, conocernos un poco más. Y también decía hermana Maite que la pandemia, pues eso nos dejó un poco aislados. Que esto también tiene este propósito de poder encontrarnos y dialogar. Pues nada más. Muchas gracias. Y si no nos vemos, buen descanso. Gracias. Igualmente, buenas noches a todos. Pues entonces, A todos. Chao, que Buenas estén noches. bien. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches. Chao. Gusto de verlo. Chao. Chao. Chao, un abrazo. Valdivia. Chao. Chao, Sole. Chao. Hola, Chile. Chao. 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 Hola, Benito.